derechos de los laicos. Carlos ha compartido esta transmisión. Muy bien, Carlos, bendiciones para ti. Entonces, decíamos que el fiel cristiano es ¿quién? Todo bautizado. El bautizado no tiene ni derechos ni deberes en la iglesia, no pertenece a la iglesia. Y se integra al pueblo de Dios por medio de las funciones de Cristo sacerdote, profeta y rey. Eso es importante. Por tanto, todos nosotros como laicos tenemos el sacerdocio común de Cristo. Por tanto, podemos ir a ofrecer, podemos ayudar, podemos parte activa en la vida de la iglesia. Eso es de todo fiel cristiano. La iglesia no es solo comunión, la iglesia también es una realidad jurídica y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, en la iglesia vivimos nosotros en comunión, pero también tenemos que entenderla como una realidad jurídica. ¿Por qué? Porque tiene unas normas, tiene unas leyes, tiene concordatos y eso también forma parte de realidad jurídica. La iglesia también es un estado en el mundo. La Santa Sede es un estado, por eso se llama Estado del Vaticano. A nivel mundial, el Papa Francisco es recibido, algunos que incluso no sean católicos, deben recibir al Papa no por ser el Papa un líder religioso, sino por ser un jefe de Estado. Por ser como para ellos un homólogo o un presidente, llamémoslo así, ¿cierto? Pero eso es, la iglesia es una realidad también jurídica. Bien, esto es importante lo que les voy a decir. ¿Cómo estar en plena comunión con la iglesia? Ojo, primero les estoy hablando de los fieles cristianos en general. Hago esto que se me olvidó decirles. ¿Quiénes son los fieles cristianos? Los fieles cristianos son los laicos y los clérigos. ¿Claro hasta ahí? Por tanto, yo como clérigo soy un fiel cristiano. Si tú eres un laico, también eres un fiel cristiano. Cuando escuchemos hablar de fieles cristianos, estamos haciendo referencia ¿a quién? A todo bautizado, a todo bautizado. Ya les voy a hablar después de esas estructuras que hay del fiel cristiano. Entonces, ¿cómo hacemos para saber que estamos en plena comunión con la iglesia? Ojo a esto, grabémonoslo. Estamos en plena comunión con la iglesia por los vínculos de profesión de fe, de sacramentos y de régimen eclesiástico. ¿Cómo así? ¿Cuáles son esos tres vínculos? Vamos a hablar de cada uno de ellos. El vínculo de la profesión de fe, es decir, que yo creo solemnemente lo que profeso en la fe de la iglesia. ¿Y qué es lo que profeso? Pues básicamente escoger el credo apostólico y cumplir y creer solemnemente lo que allí estoy diciendo. ¿En qué creo? En que Dios es Padre Todopoderoso, en que Él creó el cielo y la tierra, creo en Jesucristo que me salvó, que me redimió, que nació de la Virgen María, que murió bajo el poder de Poncio Pilato, pero que también resucitó para darme vida y que está sentado a la derecha del Padre. Yo creo en eso, creer en la profesión de fe. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que por el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo también en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Amén. Es creer en eso con fe viva. No es nunca llegar a negarlo. Entonces, primero, el vínculo ¿de qué? De la profesión de fe. Segundo vínculo, el vínculo de los sacramentos. Si yo soy católico, digo, bueno, yo creo en el bautismo, pero no creo en la confirmación. Ojo, no estoy en plena comunión con la iglesia, no lo estoy. Si yo digo, yo creo en el bautismo, en la comunión y en la confirmación, pero no creo en la unción de los enfermos, no estoy en plena comunión con la iglesia. Debo creer y debo estar unido al vínculo de los sacramentos y debo cumplirlos, no cumplir por cumplirlos, sino por saber que son escaleras que me llevan al cielo. Y tercer vínculo, el vínculo del régimen eclesiástico, es decir, estar bajo la autoridad de los pastores de la iglesia, del Papa, de los obispos y de los sacerdotes, que no es una autoridad impuesta o subyugada, sino es una autoridad que me enseña, que me forma, que me lleva al conocimiento de Dios. Por eso debo ser obediente a la fe de la iglesia. Muy bien, vamos adelante con estos tres vínculos, que son vínculos de profesión de fe, de sacramentos y de régimen eclesiástico. Bien, Marta Gutiérrez, bienvenida. Marta Rodríguez, muy bien, bendiciones. Olga González, derecho a ser escuchado por el sacerdote en consejería espiritual. Claro que sí, Olga, es un derecho que tiene todo fiel laico. Ya los vamos a ver, sigan escribiendo qué derechos más tenemos en la vida de la iglesia como laicos, para ver si vamos sabiendo que si conocemos esos derechos. Y ya les voy a preguntar los deberes
que también son importantes conocerlos porque estamos en un mundo que nos gusta hablar de derechos, pero no hablar de deberes. Sigamos avanzando. Entonces, hablemos de los catecúmenos. ¿Quién es el catecúmeno? No es el camino neocatecumenal el que algunos conocen, no, el catecúmeno es el que está en preparación para recibir el bautismo. Entonces, ¿qué pasa? El catecúmeno que aún no ha sido bautizado es un fiel cristiano, propiamente no, pero ya la iglesia lo acoge como candidato suyo. ¿Por qué? Porque está deseando ser bautizado, y eso es importante. La iglesia ya acoge a los catecúmenos porque están deseosos de estar unidos a Cristo en su iglesia. El catecúmeno, aunque no sea un fiel cristiano propiamente, tiene ese deseo de ser cristiano. Y como les decía ayer, si un catecúmeno llega a fallecer y no alcanzó a ser bautizado, se le celebran las exequias eclesiásticas. Y ni siquiera podemos decir, no, se condenó, se salvó, no, porque también en la vida de la iglesia existe el bautismo de deseo. La persona que desea inmensamente ser bautizada, ya ahí está la gracia santificante de esta persona. Y el fiel cristiano, como le decía, ¿quién es el fiel cristiano? El clérigo y el laico. ¿Bien hasta ahí? Entonces, cerramos ese tema de lo que son los fieles cristianos. Ahora me voy a centrar únicamente en el fiel laico. Muy bien. Eso, vamos a ver, recibir la palabra de Dios. Claro que sí, Luz Marina, es un derecho que tenemos de recibir la palabra de Dios. Johan Ospina, bienvenido. Andri Salabarrieta, bienvenida Andri. Sería algo también como tener bautismo, comunión y confirmación, pero decir que no nos queremos casar, padre. Perfecto, Andri. Quien piense de esa manera no está en plena comunión con la iglesia. Andri, me encantó tu pregunta. ¿Sabe por qué? Porque es algo muy común. Hay personas que dicen, sí, yo soy católico, pero no me quiero casar. Ojo, porque si estoy pensando de esa manera, no estoy en plena comunión con la iglesia. Recordemos los 3 vínculos. Vínculo de profesión de fe, vínculo de sacramentos, vínculo de régimen eclesiástico. No es que yo esté con uno de los dos o con uno nomás. No, hay que estar con los 3 vínculos para estar en plena comunión. Así que si eres de los que piensan que sí, yo creo en la iglesia, yo soy católico, pero no en el matrimonio, eso no, mejor prefiero vivir en unión libre. Pues déjame decirte que no estás en plena comunión con la iglesia. Muy bien, Andri, por esa pregunta que me haces. María Inés Murillo, bienvenida. Es correcto. Bueno, ya ahorita María Inés, vamos a orar por Álvaro Ernesto, que está delicado de salud. Ahorita lo encomendamos a la oración. Entonces, obligaciones y derechos, o no lo llamemos obligaciones porque eso suena como una palabra muy dura, llamémoslo derechos y deberes de los fieles laicos. Vamos a centrarnos ahora únicamente al fiel laico en la iglesia, que es lo que nos compete. Ya cierro el tema con los fieles cristianos, que hay en caja clérigos y los laicos en la iglesia. Entonces, ¿a qué tenemos deberes? Voy a hablarle de los deberes principalmente. ¿Cuáles son los deberes? Bueno, les voy a hablar de los derechos. Ahora escríbanme, por favor, ¿qué deberes tenemos nosotros como laicos? A ver, quiero escucharlos. Jenny Romerito, bienvenida, buenas noches. Quiero que me escriban, por favor, cuéntenme cuáles son los deberes de los laicos. Ya me han escrito algunos derechos y está bien. Ahora cuéntenme qué deberes tengo yo como fiel laico en la iglesia y les voy a empezar hablando de los derechos, que ya me los escribieron mientras van escribiendo ustedes los deberes de los laicos. Entonces, ¿cuáles son mis derechos como laico en la iglesia? Aquí me van a perdonar y voy a hablar pasito, porque quizás ustedes se van a volver exigentes cuando descubran los derechos de ustedes como laicos y es un derecho y tenemos que cumplir ese derecho y hacer cumplir ese derecho. Así que atentos, perdónenme, todos los bueno, no sé cómo decirlo, pero mejor no lo digo para no herir susceptibilidades. O precisamente algunos padres que no le cumplen los derechos a los fieles laicos y a veces los laicos no sabemos cuáles son nuestros derechos, ¿no? Entonces, atentos. Bueno, van escribiendo los deberes, que ahorita quiero leer esos deberes que ustedes tienen también como laicos y vamos a estar atentos a los derechos. Primer derecho que tiene como fiel laico, ojo, porque tenemos derecho a exigir nuestros derechos. Esto es curioso, ¿no? Tenemos derecho
derecho a exigir nuestros derechos como laicos. Primer derecho, manifestar a sus pastores sus necesidades principalmente espirituales y sus deseos. Es un derecho. Tú tienes ese derecho de manifestarle a su sacerdote, al obispo, esa necesidad espiritual que tiene, ese deseo espiritual que tiene, cómo vas progresando en la vida espiritual. Ahorita Olguita comentaba de que tienen derechos a la dirección espiritual. Claro que sí. Incluso sería bueno tratar un tema de la dirección espiritual. Porque debemos conocer lo que es la dirección espiritual, la diferencia entre la confesión y la dirección espiritual, hay que tenerlo muy claro, y si no lo hacemos, pues estamos dejando de vivir un torrente de gracia que la iglesia nos da. Por tanto, primer derecho, a manifestar a nuestros pastores nuestras necesidades espirituales y nuestros deseos espirituales. Por tanto, tenemos derecho a ser escuchados. Eso sería en conclusión para que tengamos en cuenta. Otro derecho, tenemos derecho a manifestar a los pastores su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia, salvando la integridad de la fe y de las costumbres. Ejemplo, tenemos derecho a ¿qué? A dar opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia. Y eso es importante que nosotros como laicos, o bueno, ustedes como laicos, pertenezcan a los grupos, a las comunidades, a los movimientos. ¿Por qué? Porque desde allí podemos dar opiniones a nuestros sacerdotes, y nuestros sacerdotes tenemos que escuchar a los laicos. Que si un laico nos da una sugerencia muy buena, tenemos que escucharla. Y ustedes, queridos amigos, denle sugerencias a los sacerdotes. Denle sugerencias. El sacerdote no puede caminar solo en la vida de la iglesia. El sacerdote, perdóneme en eso, no es un cuzumbo solo en la iglesia. Los laicos tienen ese papel protagónico y es un derecho dar la opinión a los pastores sobre el bien de la iglesia, siempre y cuando se salve la integridad de la fe y las costumbres. Tampoco que se vaya a atentar contra la doctrina de la iglesia o se vayan a hacer cosas raras, no. Pero nosotros podemos sugerirle a nuestro sacerdote: oye, padre, aquí no tenemos un curso de Biblia. Sería muy bueno profundizar en la palabra de Dios. Decirle eso a tu sacerdote. Tienes derecho a que tu sacerdote te escuche, a que tú le des una opinión, pero tampoco que te vayas a volver intenso, ¿no? Recuerden que las opiniones no están sujetas a que se cumplan. Las opiniones son buenas porque iluminan y permiten el discernimiento, pero quizás esa opinión no es la más beneficiosa, ¿no? No significa que la opinión que tú le des es que así se tiene que cumplir y punto, no necesariamente. Las opiniones nos ayudan porque nos iluminan, pero no nos obligan a que tengan que ser ejecutadas. ¿Bien claro hasta ahí? Otro derecho a recibir de los pastores la ayuda de los bienes espirituales de la iglesia. ¿Cuáles son esos bienes espirituales? Ustedes ya lo comentaban ahorita: la palabra de Dios y los sacramentos. Tenemos derecho a recibir la palabra de Dios de nuestros pastores. Tenemos derecho a recibir los sacramentos. Ningún sacerdote puede negarnos el derecho a recibir los sacramentos. Ninguno, a no ser que haya un impedimento. Y eso es claro, ¿no? Pero ejemplo, si usted tiene a su hijo, eso aquí lo voy a picar un ratico, pero eso es importante. Si usted tiene un hijo y quiere bautizarlo, pero resulta que usted vive en unión libre y el sacerdote te dice: no, yo no voy a bautizar a su hijo porque usted vive en unión libre y no lo bautizo. Ojo, porque es que aquí no es el pecado del papá, aquí es la salvación del niño, y el sacerdote debe entender que quien va a recibir el bautismo es el niño, que no tiene el pecado del papá y de la mamá que viven en unión libre. Por tanto, ese niño tiene derecho a recibir el bautismo, ¿Claro hasta ahí? Perdónenme porque creo que aquí los estaré picando con esta pregunta. Bien, otro derecho que tenemos: a tributar culto a Dios y a practicar su propia forma de vida espiritual desde que sea conforme con la doctrina cristiana. Importante esto: tenemos derecho a tributar culto a Dios y a practicar nuestra vida espiritual. Es decir, ningún sacerdote, ningún pastor de la iglesia te puede decir: es que usted tiene que meterte a este movimiento
porque en ese movimiento solo te va a salvar. Es que usted tiene que pertenecer a este grupo de oración, porque es que solo en ese grupo es que usted se salva y alcanza la vida espiritual. No, nadie te puede obligar a vivir un carisma específico, porque cada uno de nosotros como laicos en la iglesia tenemos los carismas y el Señor nos lo da. En cambio, puede que a ti te guste la renovación católica carismática, pero puede que al otro no le guste. Entonces, si el sacerdote le gusta la renovación carismática, él no puede meter a todo el pueblo de Dios en la renovación católica carismática, porque quizás el otro no tenga ese carisma, no lo tenga. Por tanto, su vida espiritual no puede ser coaccionada ni impuesta. Podemos vivir nuestra vida espiritual de acuerdo al carisma, pero ojo, conforme a la doctrina de la iglesia. Atento a esto. Tampoco una vida espiritual desordenada o acomodada a nuestra manera de ser o con cosas extrañas. De eso les voy a hablar más adelante, porque me consta y lo he visto en la vida de la iglesia que hay grupos de oración en los cuales que la Virgen María les habló y les dio un mensaje y dijo esto. Hay que tener mucho cuidado, que nuestra vida espiritual sea una vida espiritual sana, completamente sana, ¿no? Tampoco te pueden obligar a vivir un carisma específico cuando ese no es tu carisma. Claro, hasta ahí, derecho a tributar culto a Dios y a vivir la propia forma de vida espiritual. Otro derecho, derecho a fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad o piedad o para fomentar la vocación cristiana. Eso es hermoso. O sea que tú como laico puedes decirle al obispo, puedes decirle al sacerdote: Padre, yo quiero yo quiero liderar una asociación católica para obras de caridad. Eso es importante y tú lo puedes hacer, o para fomentar la vocación cristiana. Eso lo pueden hacer los laicos, pueden crear asociaciones, pueden fundar asociaciones para ayuda de la caridad, para promover la vida cristiana, para ayuda espiritual. Eso es importante. Así que tenemos una gama importante. Tenemos el derecho también a fundar asociaciones católicas. Lógicamente esas asociaciones deben tener la aprobación de la autoridad eclesiástica legítima. Eso es importante. Así que tenemos mucho por hacer en la vida de la iglesia. Otro derecho que tenemos: a promover y sostener la acción apostólica con iniciativas según su estado y condición, contando con el consentimiento de la autoridad eclesiástica. Es decir, parecido a lo que les hablaba de las asociaciones, podemos también promover acciones apostólicas, que no solo el sacerdote te diga: ve, haz esto, vete a este lugar, ve a esta misión. No, tú puedes promover acciones apostólicas. Ejemplo, que desde un conjunto, si ves en un conjunto residencial, bueno, voy a promover que en mi conjunto recemos el rosario al menos los sábados. Voy a promover que en mi conjunto hagamos un grupo de oración, hagamos una lección divina. Eso es hermosísimo. Y eso no hay que solo esperar que sea el sacerdote el que nos diga: usted haga esto, haga. No, también nosotros tenemos iniciativas de hacer acciones apostólicas. Voy a promover que yo voy a hacer con otras personas que vayamos a visitar a los enfermos. Eso es importantísimo, ¿no? Voy a promover de que consigamos unos mercados para ayudar a los más pobres. Esas son acciones apostólicas que no necesitamos esperar que sea el sacerdote, el obispo o el pastor de la iglesia que nos esté diciendo para poderlo hacer. No, tenemos el derecho a hacer acciones apostólicas en la vida de la iglesia. Por eso no solo se trata de venir a misa y ya. No, tenemos mucho por hacer y tenemos muchos derechos en la vida de la iglesia. Otro derecho, tenemos el derecho a una educación cristiana, en orden a seguir la madurez de la persona humana y conocer el misterio de la salvación. Entonces, ¿a qué tenemos derecho? A recibir la educación cristiana, a través de escuelas católicas, a través de universidades católicas, a través de los grupos apostólicos, a través de encuentros de formación, a través de congresos. Tenemos ese derecho y nadie nos puede decir: usted no puede ir a un congreso mariano, ejemplo. No, tenemos ese derecho. Por eso el Congreso Juvenil Mariano, que era para este sábado, pero que se ha aplazado a esa nueva orden, todos podían ir, aunque está enfocado a quienes, a los jóvenes, porque no podemos negarle el derecho a que alguien vaya a un congreso, cuando la iglesia tiene derecho de que las personas tengan su educación cristiana. Derecho a investigar libremente, claro.
nadie nos puede restringir a que yo investigue las cosas de la iglesia, a que profundice en algo, a que profundice en la historia, no. Yo tengo ese derecho a investigar libremente en un tema específico de la vida de la iglesia, siempre y cuando manifieste mi opinión prudente al pastor de la iglesia, es decir, al obispo, a los sacerdotes, guardando siempre la sumisión al magisterio, es decir, la enseñanza, no alterar nunca lo que la iglesia me enseña. Tengo derecho también a ser inmune de cualquier coacción. ¿Qué significa esto? Que tengo derecho a que nadie me obligue a ejercer mi vida de fe. Nadie está coaccionado, nadie puede estar obligado a vivir su vida de fe en la vida de la iglesia. Otro derecho, a ser juzgados según las normas canónicas aplicadas con equidad, a no ser sancionados con penas canónicas si no es conforme a la norma legal. Es decir, ¿qué se trata este derecho de todo laico? Tenemos derecho, primero, si vamos a ser sometidos a un juicio eclesiástico por una pena canónica, Dios no lo quiera, les pongo un ejemplo. Una pena canónica, una excomunión, entró alguien, robó el Santísimo, profanó la Eucaristía, lógicamente está en excomunión, late sentencia, está fuera de la iglesia porque ha profanado la Eucaristía, pero aunque es juzgado por la iglesia por esa pena canónica, también puede volver, nadie le puede negar siempre y cuando esté arrepentido, y hay que hacer un proceso para volver a la comunión de la iglesia. Igualmente pasa con los abortistas, están fuera de la comunión de la iglesia, pero tienen que estar arrepentidos para volver de nuevo al seno de la iglesia. Y nadie tiene, eso perdónenme que voy a decir, nadie te puede echar de la iglesia. Nadie te puede sacar de la iglesia sin una causa justa, sin algo que de verdad lo amerite, pero nadie, ni aunque un sacerdote te diga, váyase porque le cayó mal, porque usted le dijo algo, porque no le pareció bien, entonces te echó. No, nadie te puede echar de la iglesia, porque nadie es dueño de la iglesia, es Cristo el dueño de la iglesia, y Cristo no saca a nadie. Cuando hablamos de excomunión, somos nosotros los que nos sacamos de la comunión de la iglesia por nuestros actos, pero de entrada nadie te puede sacar, nadie te puede decir por aquí no vuelva, no la quiero ver, no lo quiero ver, porque no es posible. Porque es Cristo el que nos acoge a todos. Bien, muy bien, esos son los derechos, A ver, vamos a ver quién escribió por aquí los deberes, rápidamente los deberes para que los conozcamos, ¿Estuvieron atentos? ¿Estuvo claro los derechos en la vida de la iglesia? Por favor escriban sí, no, alguna inquietud con respecto a los derechos de los laicos. En la vida de la iglesia, escriban si estuvo claro los derechos o no entendieron algo, pues me dicen por favor, mientras yo voy mirando aquí cuáles fueron esos deberes que escribieron. Dice Luz Marina, deber de ayudar a la iglesia en sus obras como ejemplos de caridad, perfecto, es un deber de los que les voy a hablar ahorita. Muy bien, Lucía Bonilla, tenemos el derecho y el deber de trabajar para que el mensaje de Dios llegue a muchas personas. Correcto, es un canon del derecho canónico. Tenemos el deber de trabajar por la expansión del reino de Dios. Johan, deber de obedecer a los pastores. Perfecto, es otro deber que tenemos, que es el vínculo de régimen eclesiástico. Jenny, padre, seguimos en pie para el proyecto de formar la escuelita de la fe para trabajar con los niños en la parroquia. Perfecto, sí, he estado hablando con el padre y de eso estaremos hablando. Bien, Jenny, y si podemos volver a trabajar con los chiquitines en la parroquia en las Eucaristías los domingos. La misa del domingo a las 12, les cuento desde ya. A partir de este domingo a las 12 vamos a seguir celebrando la misa por los jóvenes, así que inviten a todos los jóvenes a que se conecten el domingo a las 12 del día o por el equipo, por el Facebook de la Pastoral Juvenil Ibagué, que vamos a transmitir la misa juvenil arquidiocesana. Bien, Jenny Romerito, yo pregunté para inscribir mis hijos y me dijeron que ya no había cupos. Me gustaría que ellos formen parte de un grupo de la iglesia para que siempre tengan mejores bases en orden a seguir. Muy bien, Jenny, por favor, escríbale a Jenny Segovia para que ahí que ya le respondiste el comentario. O Jenny, por favor, busca el comentario de Jenny Romerito, de tu tocaya, para que le digas qué debes hacer para la escuelita de la fe de su hijo. Muy bien, Nancy Rosso, buenas noches, qué bueno, Nancy, encontrarte. María Inés Murillo, sí, padre, listo, ahorita vamos a orar por tu
familiar enfermito. María Dilia, bien, sí, padre, estuvo claro. Johan, sí. Lina, Lina, me hablas inglés, me fue bien en inglés, estoy haciendo un curso de inglés. Olga González, respetar a nuestros pastores, muy bien, es un deber, qué bien. Leonilde, muy claro los derechos, bien. Aminta, listo, muy bien. Lina, muy bien. Rápidamente vamos a los deberes, eso es importante también conocer nuestros deberes. Uno de los deberes que tenemos, observar siempre la comunión con la iglesia en su modo de obrar también incluso. ¿Cómo así? Tenemos el deber de estar en comunión con la iglesia. Ya les hablaba cómo vivimos la plena comunión con la iglesia a través de 3 vínculos. ¿Vínculo de cuál? Profesión de fe, de sacramentos y de régimen eclesiástico. Tenemos el deber de estar unidos a esos vínculos. Primer deber, ¿no? También en su modo de obrar. Ojo a eso que les voy a decir. No se entiende un católico que diga que va a misa todos los domingos, pero el sábado en la noche se emborracha, el viernes a hacer cosas que no debe. No se entiende un católico. A un católico no le está permitido vivir en las cosas del mundo y después el domingo ir a misa. No, un católico debe ser coherente en su vida de fe, en su modo de obrar y estar unido a la comunión con la iglesia. Otro deber, que se cumplan los deberes con la iglesia universal y la iglesia particular. Ojo a esto. Hay personas que se pueden enojar con el obispo diocesano y dicen, no, yo le hago caso al papa, pero no le hago caso a lo que diga el obispo aquí. Ojo, porque no está bien, no estamos viviendo la comunión con la iglesia. Tenemos que estar sujetos a la iglesia universal en cabeza del Papa Francisco y estar sujetos a la iglesia particular en cabeza del obispo y de nuestros sacerdotes. Bien, tenemos el deber de llevar, esto es importante, por favor, con que se aprendan este deber yo quedo muy contento. Tenemos el deber de llevar una vida santa y promover su continua santificación. Eso me estremece de verdad. Qué bonito esto, como laicos tenemos el deber de llevar una vida santa. Y aquí viene la pregunta que me hacía alguien, ¿en qué consiste esa santidad? Yo una vez lo predicaba, la santidad no es solo ver las imágenes de los santos que miran hacia arriba como si nunca hubieran pecado, no, la santidad consiste, y lo escribí en un artículo, búsquenlo en internet, en un periódico, cómo vivir la santidad desde nuestra cotidianidad. Podemos ser santos en la vida cotidiana, en el trabajo, estudiando, jugando, cuando somos buenas personas, cuando somos amables, cuando damos un consejo, cuando damos esperanza. Estamos viviendo la santidad. Por tanto, la santidad no se trata solo de rezar, porque lastimosamente conozco muchas personas que rezan y rezan, pero no viven una vida de santidad. Y hay que ser coherentes. El Señor nos llama a ser santos y la santidad se ejerce también en el trabajo, en el estudio, en familia, ahí en tu casa. Debes vivir tu vida de santidad con ese niño que juega todas las tardes y te hace bulla, entiéndalo. Hay personas que se vuelven intolerantes, es que mi hijo habla mucho, grita mucho, juega mucho. Pues que la vida de un niño, no podemos tampoco ser intolerantes, hay que comprender las realidades de cada uno. Una obra espiritual que podemos ejercer en casa en esta cuarentena, que nos puede servir, tengámoslo en cuenta, atentos, sufrir con paciencia los defectos de los demás, así como el otro, yo le agrego a esa obra espiritual lo siguiente, así como el otro sufre con paciencia mis propios defectos. Muy bien esta obra espiritual para que la practiquemos. No podemos practicar dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, ni enterrar a los muertos en esta época, pero una obra espiritual para cumplir en cuarentena, sufrir con paciencia los defectos de los demás, así como el otro también sufre con paciencia mis propios defectos. Entonces, un deber del laico, vivir una vida santa, llevar una vida santa y promover la santificación en la vida de los hermanos. Hermosísimo. Y por favor, sueñen con este deber del laico en esta noche. Sueñen con este deber, ser santos. La iglesia quiere santos laicos. Dios quiere que tú seas santo, que yo sea santo. Otro deber, promover lo que hablaban ahorita de la evangelización, promover, trabajar para que el mensaje divino de la salvación alcance a más personas. Es decir, tenemos el deber de evangelizar a los demás. Eso no es solo cuestión de los curas, es cuestión de todo laico bautizado. Tenemos el deber de evangelizar. Estamos obligados a seguir por obediencia cristiana todo aquello que los pastores
representantes de Cristo declaran como maestros de la fe. En pocas palabras, tenemos el deber de ser obedientes a nuestros pastores de la iglesia, deber de ser obedientes, porque a través de ellos el Señor habla a la iglesia también. Eso es un deber importantísimo. Tenemos otro deber que ya lo explicaban ahorita, el deber de ayudar a la iglesia en su necesidad, lo que se llaman las ofrendas, los diezmos. Tenemos que ayudar a la iglesia en sus necesidades y al conveniente sustento de los ministros. Yo les cuento, cuando nosotros damos una ofrenda, damos un diezmo, eso tiene unos porcentajes distribuidos, y que no solo, por eso es bueno que cuando tú diezmes, no solo es entregar la plata o al padre o a alguien, no, entrégala al despacho para que te den tu recibo y que conste que tú diezmaste, no para que lo muestres a todo el mundo, no para que lo publiques en Facebook, sino al menos para que demuestres que estás diezmando a ti mismo y a los bienes de la iglesia, ¿no? Entonces, cuando alguien da una ofrenda en la iglesia, tiene dos fines. Primero, la sustentación del culto. Y esa ofrenda que tú das, sean 1,000 pesos, un domingo tiene la sustentación del culto, es decir, pagar recibos, comprar hostias, vinos, ayudar a muchas necesidades, no todo lo que tiene que ver con el templo, con la iglesia, y a la sustentación del ministro, también a los sacerdotes. El diezmo, cuando tú diezmas, das 10,000 pesos. Cada diócesis tiene sus porcentajes diferentes. Aquí una parte va dirigida a la curia, para las obras de caridad, para todo lo que requiere en la curia diocesana, otra parte va para el sacerdote, otra parte va para el templo, para la iglesia. Esa es la división que se tiene en los diezmos, pero es un deber también ayudar al sostenimiento de la iglesia y la sustentación de los ministros, para que tengamos en cuenta. ¿Claro hasta ahí? Esos son los deberes de ¿quiénes? De los laicos. Muy bien. Y voy a terminar con esto que me parece hermosísimo. Ustedes han escuchado que a algunos no les gusta, pero atentos, es magisterio de la iglesia. Hay algunos que no les gusta ver a los ministros de la comunión, a los lectores, porque creen ser muy clericalistas y a veces peleamos, y eso les voy a decir. Pero tomo agua para hablar pasito y mejor. A veces peleamos que yo no le doy la comunión, yo no le recibo la comunión a la señora fulana de tal, yo solo la recibo a los sacerdotes, pero después estamos diciendo, ve, ¿y por qué la iglesia no permite que las mujeres sean sacerdotes? ¿Por qué la iglesia no permite eso? Pero si yo mismo estoy siendo clericalista, no, yo solo le recibo la comunión al sacerdote. Ah, hombre, y después estás peleando que porque la iglesia no le da apertura a los laicos, cuando tú misma estás negando algo que tienen los laicos como derecho. Por tanto, tú como laico tienes también derecho ¿a qué? A ser promovido, a recibir el ministerio del lectorado y el acolitado. Perdónenme en esto que estoy diciendo, pero son espiritualidades extrañas que van en contra de la enseñanza oficial de la iglesia. Al respecto, ¿qué dice el derecho canónico? Miren, les leo. Los laicos que sean considerados idóneos tienen capacidad de ser llamados por los sagrados pastores para aquellos oficios eclesiásticos y encargos que puedan cumplir según las prescripciones del derecho. ¿Cuáles? Entonces aquí viene, llamados para el ministerio estable del lector y acólito. Por tanto, los laicos pueden recibir el ministerio del lectorado y el ministerio del acolitado, o como le llaman también, el ministerio extraordinario de la comunión. Es un derecho y es un deber de lo que les hablaba. Tenemos derecho y tenemos el deber también de recibir. ¿Por qué el derecho? Porque podemos recibirlo, pero ojo, aquí hace la claridad, que sean idóneos. Aquí no es una obligación. Quien toma la iniciativa es el sacerdote, el párroco y el obispo diocesano de concederte o no el ministerio, de acuerdo a las cualidades que tenga. Así que, aunque es un derecho de recibir el ministerio, no es una obligación que se lo den, es un don de Dios. Por tanto, hay unas personas que les pueden dar el ministerio y hay otras personas que no les pueden dar ese ministerio. Sin embargo, esos son los dos únicos ministerios estables en la iglesia dados a los laicos. ¿Cuáles son? El lectorado y el acolitado. ¿En qué consiste el lectorado? En proclamar la palabra de Dios, las lecturas de la palabra de Dios en la misa, ¿no?
Ese es el ministerio. El ministerio del acolitado: servir en el altar, ser ministro extraordinario de la comunión, purificar los vasos sagrados, estar pendiente de todo lo litúrgico, lo eucarístico en la iglesia, ¿no? El acólito debe estar pendiente hasta de las baldosas del templo. Es el guardián del templo. Es el guardián del templo. Y el lector, el que es constituido lector, esto sí lo digo con mucho cariño. Hay personas que llegan a la misa y les dicen pasen a leer, y pasan como si nada pasara, como si estuvieran leyendo, o en el peor de los casos ni siquiera preparan. El lector debe prepararse, y no solo antes de la misa. Venga, leo rápidamente las lecturas y ya. No se trata de eso, porque vas a anunciar la palabra de Dios. El lector debe prepararse desde su casa, meditar, hacer una lección divina con eso que estás preparando, para saber que que tu boca será la boca de Dios, que hablará en nombre de Dios al pueblo de Dios, ¿no? Y los otros que no son ministerios, pero son funciones eclesiásticas, como cuáles, que la pueden ejercitar los laicos: el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo, dar la sagrada comunión. Eso es algo propio de los laicos. El servicio de cantor, ¿cierto? Del sacristán, de los acomodadores, de los que dan la bienvenida que podamos recibir. Así que tenemos mucho por hacer. Hay personas que dicen, no, yo no sé qué hacer en la iglesia. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Hoy ya aprendiste. Tienes mucho por hacer en la vida de la iglesia. Tenemos una función muy importante. Los laicos tienen funciones importantísimas en la vida de la iglesia. Otro deber del laico: promover la justicia social, recordando el precepto del Señor de ayudar a los pobres con sus propios bienes. Bueno, ya no les hablo más para no extenderme, porque ya me extendí mucho. ¿Quedaron atentos? ¿Les pareció bien los derechos y deberes? Si les queda alguna inquietud, si los quieren recordar, estará publicado en el canal de YouTube. Síganme, suscríbanse al canal. Pónganle like a la campanita, un link a la campanita para que cuando se suban los videos estén atentos. En el Instagram, Padre Cristian, me encuentran. Suscríbanse, denle seguir, follow, ¿cierto? Para que allí estén atentos. Allí publico en el Instagram, publico las fotos personales de mi vida cotidiana, para que estén también enterados de lo que hace un padre. Y bueno, también de mi vida. Soy una persona natural, humana y un servidor de Dios. Y en la fanpage, pues todo lo que tiene que ver también con la vida religiosa, sacerdotal, y también publicaré algunas cositas de fotos, videos, en fin, ¿cierto? Que les haga la vida mejor. Bueno, vamos a orar. ¿Alguna pregunta, duda? Rápidamente antes de irnos, respondo toda inquietud, duda que tengan sobre este capítulo que vimos en la noche de hoy. ¿Qué pregunta tiene?